por naturaleza, lo mismo que los demás. Entonces nosotros teníamos esta naturaleza que era contraria a los deseos de Dios, que era contraria a todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia. Aquí hay un paréntesis en la vida del creyente. Nosotros somos malos, hacemos lo malo, no buscamos las cosas de Dios. ¿Qué mereceríamos? Estar alejados de Dios por toda la eternidad. Es más, muchos ni siquiera buscábamos al Señor. No era algo que nosotros teníamos como una inclinación a, ay, Dios. Solamente mencionábamos a Dios cuando pasaba algo malo, ¿no? Ay, Dios mío, ay, Diosito. Cuando estabas enfermo, cuando venían tiempos de muerte, cuando eran las bodas de tu familia, ni siquiera ibas a la ceremonia, llegabas nada más al pachangón, porque no nos gustaban las cosas de Dios. Dice Efesios capítulo 2, verso 4, que aquí entra Dios en acción, porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos, hacíamos lo malo. ¿Había algo en nosotros que nos hiciera deseables para ser amados? No. Todo lo contrario. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? Yo te amo si ese amor me trae un beneficio a mí. Así es el amor del hombre. Pero la palabra de Dios nos enseña un amor que sobre Dios es incondicional. Ama a una creación, a un hombre, a una mujer, que dentro de él es malo, dice la Biblia. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio. Y juntamente la palabra de Dios dice algo muy interesante. Dice: nosotros podemos pasar de muerte a vida. Dios no. Delante de los ojos de Dios, cuando nosotros no tenemos la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos. Aunque hagamos buenas obras que el hombre puede hacer, según los profetas, son como trapos de inmundicia. Imagínate, nuestros mayores esfuerzos por agradar a Dios no son suficientes. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo. ¿Y quién de nosotros se puede acercar con toda su vida delante de un Dios santo? Nadie, porque todos aquí tenemos algo en común. Todos mereceríamos el juicio, pero gracias a Jesús hemos recibido misericordia. Y dice la Biblia que así como Él resucitó, también Él tiene el poder para resucitarnos. ¿Cómo sabemos que hay perdón de Dios? Bueno, la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús por nuestro pecado. Porque si Jesús no hubiera resucitado, y Él dijo a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar, entonces iba a ser cuestionable todo lo que Él dijo. Pero Jesús sabía acerca de su muerte. Jesús alguna vez les dijo a los religiosos de la época: tiren este templo y en 3 días lo levantaré. Pensando que hablaba de ese templo que habían construido durante tantos años. Pero no, Él estaba hablando de su cuerpo. Porque el templo es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y la presencia de Dios ya no estaba en el templo físico. Estaba caminando entre los hombres y su nombre era Jesús. Qué increíble la historia de Jesús. El ser más bueno, maravilloso, misericordioso, bondadoso. ¿Y qué hizo el hombre con él? No solo le rechazó, sino que lo entregó, lo asesinó. Esa es la comparación entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el camino para vencer la muerte? Esta segunda pregunta es muy importante. La muerte se puede vencer. Cuando nosotros vamos a un funeral, nosotros sabemos cómo vencer la muerte. Es algo que la Biblia dice, cómo se puede vencer la muerte.
o todos estaremos destinados a un día llegar a esa tumba y ya sin saber qué es lo que pasa después. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, Romanos capítulo 6, verso 23, ¿qué es la muerte? La muerte es algo muy interesante cuando nosotros lo logramos entender. La muerte parecería ser el mayor juicio de parte de Dios hacia la humanidad. Y parecería un juicio demasiado fuerte para nosotros. Sé que entendemos que Dios es santo, pero yo pienso en mi naturaleza humana. Si yo, cuando mi hijo o mi hija o alguno de mis hijos se equivocara, yo le pondría un castigo tan grande como la muerte. Bueno, Dios lo hizo, pero lo hizo con una razón. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, a Adán, que el día que comieran de ese árbol, ciertamente ellos iban a morir. Y aquello que sonó el castigo más grande que pudo haber tenido el hombre a causa de su pecado, cuando Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, nos dimos cuenta de algo que antes no sabíamos. Era un precio alto que aún Dios estaba dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. Dios fijó el precio y Dios fijó también la paga. Dios fue ese Padre bueno que, sabiendo que el Hijo se iba a equivocar, Él mismo decidió pagar por las consecuencias del pecado, y lo vemos en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nosotros nos mereceríamos es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida. ¿Qué nos mereceríamos? La muerte. ¿Cuál es el regalo de Dios hacia la humanidad? La vida. Y esto es algo hermoso. Si te das cuenta, desde el día 1, después de que el hombre cayó en pecado, ya estaba viviendo en la misericordia de Dios, ¿sí o no? Porque debió de haber tomado de ese fruto y en ese mismo instante pudo haber muerto y se pudo haber eliminado toda la raza humana. En el momento en el que tú y yo pecamos, dijimos nuestra primer mentira, hicimos nuestro primer berrinche, hicimos nuestra primer cosa de la cual, no sé cuál haya sido tu primer pecado. Desde ese momento tú y yo ya no deberíamos estar aquí, pero Dios extiende su misericordia para con nosotros. Dice 1 Corintios 15, 55, que la muerte se levantó desde Adán hasta nuestras épocas como el enemigo aparentemente más fuerte de todos. Porque el hombre podía vencer todo, menos la muerte. El hombre ya tenía una fecha de caducidad a causa del pecado. Y la muerte reinó sobre el hombre. Cuando el hombre se somete al enemigo a través del pecado, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos lo que es del pecado, nos sometemos voluntariamente al enemigo, ¿ok? A lo mejor tú no lo sabías, pero tú eras siervo del enemigo cuando hacías la voluntad del enemigo. Dice la palabra de Dios que la manera en que el enemigo nos pagaba a nosotros era a través de la muerte. Pero Dios vino a darnos vida. Dice 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Aquí hay algo muy fuerte. Dice la Biblia que lo que utilizaba la muerte para llegar a todos los hombres, que era el pecado, ¿ok? Y lo que avivaba ese veneno, decía, es la ley. Verso 57, si hasta ahí se hubiera acabado todo, todos diríamos, es cierto. Todos entendemos que no nos mereceríamos quizá un cielo donde hay justicia, donde hay amor, sabiendo cómo somos nosotros. Es más, si después de esto a lo mejor yo preguntara a quien sea, ¿tú eres una persona que muriendo vas a ir al cielo o al infierno? La mayoría que son honestos saben, pues bueno, he hecho cosas malas.
Si es por mis méritos, si es por mi esfuerzo, he fallado. Sin lugar a duda, no nos alcanza para ir al cielo. Alguna vez Spurgeon decía una frase que a mí me encanta, decía: aquel hombre que pone su confianza en sus obras es como un hombre que piensa que puede atravesar de océano a océano en un barco de papel. Muy rápido se va a dar cuenta que ese barco no es suficiente, se va a hundir. Alguna vez me topé con un amigo de aquellos que creen que la salvación se pierde. Porque cuando tú crees que la salvación se pierde, tú piensas que la salvación fue por gracia, pero que después que recibiste esa gracia, entonces sí ya es por obras. Y entonces ya no es gracia. Yo me acuerdo en esta plática que teníamos todavía de estudiantes en el Instituto Bíblico, yo le preguntaba: bueno, si tú crees que la salvación se pierde, yo te quiero hacer una pregunta. ¿No has perdido tu salvación? Desde que conoces a Cristo, ¿no te has equivocado? Obviamente no supo qué responder. Dice la Biblia que el pecado es aquello que nos lleva hacia la muerte, pero en el verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria hacia la muerte. ¿Cómo? Por medio de Elon Musk, dice. Por medio de una cremita mágica, de un manantial que vamos a encontrar en algún lugar. De tantas historias que se han hecho la humanidad acerca de cómo encontrar la eternidad. Pero la Biblia dice que gracias sean dadas a Dios, que Él nos da la victoria de la muerte. ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque Él fue el único que venció la muerte. Y Él es el que nos da a nosotros esta victoria sobre la muerte. Es por eso que el creyente cambia su perspectiva de la vida. El apóstol Pablo vivía de una manera diferente. Él ya no vivía en temor. Él sabía que nadie lo podía matar. ¿Por qué? Porque Él era eterno. Él había recibido la vida eterna. Un creyente ya no vive en temor. Aunque estemos en la cárcel, podemos vivir en libertad. Aunque estemos en un mundo caído, podemos vivir como resucitados de entre los muertos, con una manera distinta de vivir gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. La única manera de vencer la muerte, según las Escrituras, es a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos quiénes son los que vencen la muerte? Esta tercera pregunta es muy importante. Porque Jesús venció la muerte, Él vivió sin pecado, pero ¿cómo sabemos que nosotros vamos a vencer la muerte? Segunda de Corintios 4:14 dice la palabra de Dios algo muy hermoso. Aquí vamos a hablar de algo muy interesante que pasa cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Es por eso tan importante entregarle nuestra vida a Jesús. Cuando un esposo se casa con una mujer, cuando ellos se casan, ya no las cosas son solo de uno, sino son de los dos. Ahora son un matrimonio. Ahora ellos comparten todo. Ahora ellos son familia, ¿ok? La palabra de Dios nos enseña que lo mismo pasa cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice la Biblia que aquel que levantó a Jesús de entre los muertos tiene el poder para también levantarnos a nosotros de entre los muertos. Esto significa que si nosotros morimos, la Biblia nos enseña que podemos vivir en Él, con las fuerzas de Él, con el Espíritu de Él. Él nos puede levantar. Dice Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, morir con Cristo, ¿qué significa? Bueno, Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que morir con Cristo es nosotros entregarle nuestra vida al Señor. Morir a nuestros pecados, morir a nuestra vida y ahora vivir para Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió,
al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos enseña algo increíble. Dice que si nosotros morimos a nuestro pecado, a nuestra vida, entonces vamos a recibir la vida eterna. Es bien importante que entendamos esto. No podemos retener nuestra vida y querer recibir la vida eterna. No caben en el mismo espacio. Nuestra vida está llena de nuestros planes, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Y es contrario a la vida que Dios quiere darnos. La vida que Dios quiere darnos se trata de hacer su voluntad aquí en la tierra, de cumplir un propósito, ¿ok? Entonces, esta unión que nosotros tenemos con Cristo es posible solamente a través de la resurrección. Si no hubiera resurrección, no tendríamos esperanza para una vida diferente. Se tomaría en cuenta en cada uno de nosotros, pues soy así porque así nací, porque esta es mi manera de ser. No habría poder humano que pudiera cambiar el corazón del hombre. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. La palabra de Dios dice que a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos esto: la sabiduría de Dios, la justificación, la santificación y la redención. ¿Cómo sabemos quiénes vencerán la muerte? Aquellos que son unidos con Cristo en vida. No nos podemos unir con Cristo después de esta vida. No hay purgatorio, no hay una segunda oportunidad. Hay mucha gente que pone sus esperanzas en hacer rituales, misas, para que después de que un familiar fallezca, entonces ahora sí, él tenga un encuentro con Dios. ¿Cuántas veces tú no has visto en la carretera una cruz que dice: aquí murió un cristiano, ¿no? Y lo que no se dice en esa cruz es que se iba borracho, ¿no? Y que no era creyente, que era una persona que no le interesaba a Dios. Pero el día de la muerte todos, ¿no?, son buenos cristianos. En vida tenemos que vivir para Dios. En vida tenemos que entender que esto que nosotros pasamos aquí en esta vida es un trayecto hacia algo más grande, hacia algo que es eterno. ¿Y cómo nosotros estamos seguros de eso? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay evidencia en el judaísmo de la vida eterna. En el Antiguo Testamento ellos podían saber acerca de la vida eterna, de la resurrección, o es una nueva enseñanza, como muchos judíos dicen, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que el judío no cree de lo que piensa el cristianismo. Una de ellas, de las cuales se debaten, es la resurrección. Ellos piensan a lo mejor en la tierra prometida como la nación de Israel, que hay que defenderla, y les preguntas: bueno, ¿y después de eso qué hay? Y dicen: bueno, pues no sabemos, a lo mejor nuestras generaciones van a heredar ahí. Piensan en el reino físico del futuro Mesías. Pero la palabra de Dios nos enseña que esta enseñanza de la resurrección era una enseñanza que Jesús les intentó explicar a los judíos y ellos no entendieron. Vinieron con Jesús a preguntarle acerca del tema. Mateo 22:31 dice la palabra de Dios, Jesús contestando acerca de la resurrección de los muertos. Mateo 22:31 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac y yo soy Dios de Jacob? Y Jesús dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ellos, los judíos, sabían que Abraham quizá estaba vivo o quizá no. Había peleas entre ellos. Isaac, Jacob, ¿se había acabado su vida o seguían vivos? Bueno, Jesús les aclara, él dice: ellos están vivos. ¿Y saben algo?
Dios es Dios de ellos y Dios es un Dios de personas que están vivas. Qué increíble esto, porque en la mente del judío había una lucha para saber qué hay después de la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús les está diciendo que hay vida después de la muerte. En Isaías 53, versículo 10, 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá linaje y vivirá por largos días. Estaba profetizado que nuestro Señor Jesucristo iba a vivir después de haber entregado su vida. Aquí está Isaías 53:10. En el Salmo 16, versículo 10, la palabra de Dios usa a uno de las personas más influyentes dentro del judaísmo. Esto es a David, para hablar acerca de algo que él no vivió, pero que sí iba a vivir el Mesías. Dice Salmo 16:10: porque no me dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? No solamente de David, porque David, gracias a Jesús, iba a poder experimentar esto. Pero sin lugar a dudas, habla de Jesús, el cual resucitó de entre los muertos. Vemos que los profetas, vemos que David, vemos que Jesús hablaban acerca de la vida eterna. ¿Hay evidencia en el judaísmo de la vida eterna? Bueno, si no hubiera una justificación de la vida eterna, vemos la vida de muchos creyentes quizá como un fracaso. El ejemplo de uno es Moisés, el cual no entró a la tierra prometida. Entonces, todo lo que pasó, ¿para qué fue? ¿Tanto tiempo en el desierto? ¿Tanto tiempo soportando a un pueblo que se le decía una cosa y hacía otra? Voltea con el que está a tu lado y dile: ahí te hablan. Imagínate, pobre Moisés. Moisés les enseñaba los milagros de Dios. Moisés era utilizado por Dios. Dios daba todo lo que necesitaban, y el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y ay, ya el maná ya no me gusta, ya quiero carne. Ay, mejor me hubiera quedado en Egipto. Ay, mejor para qué me hice cristiano, ¿no? Así hay personas volteando hacia atrás. Bueno, Moisés lidió con un pueblo toda su vida que se estaba quejando, un pueblo incrédulo. Y vemos que cuando llegan delante de la tierra prometida, no entra. Si la resurrección no existiera, yo diría: híjole, pues qué fracaso, ¿no? Estar ahí y no haber entrado. Pero la Biblia nos enseña en Hebreos 11:13, dice la Biblia que hay muchos, no solamente Moisés, hubo muchos que hicieron lo bueno y que no recibieron lo que aparentemente merecían. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La tierra no es nuestro destino final. La resurrección nos enseña que hay algo más después de esta vida. Versículo 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Fíjate, ellos vivieron de esta manera, guardándose, haciendo lo bueno, porque ellos buscaban una patria. ¿Okay? Verso 14: porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Cada persona que hace lo bueno tiene tiempo de arrepentirse, de hacer lo bueno cuando viene el momento de la prueba. Vemos en la época de los mártires, cual echaban a los cristianos dentro del Coliseo romano a ser devorados por leones. Hay una historia acerca de una madre que echaron con sus 2 hijos. Estaban tomados de las manos, abrieron las rejas para que salieran los leones. Sino porque no querían aceptar al César.
Entonces ellos proclamaban que Jesús era el Señor. Roma decía no, César es el único Señor que tenemos. Y bueno, pues había una persecución muy fuerte en contra de los cristianos. Entonces decían, si ustedes no dicen que César es el Señor, pues lo vamos a entregar delante de los leones, porque pueden ser personas que después sean traicioneros o que vivan para otro rey, y no querían eso. Bueno, pues vemos muchas historias de una mamá, me acuerdo una historia de una madre que le dijo a sus hijos: cierren sus ojos, que pronto nos vamos a reunir con nuestro rey. Una madre que no tiene la certeza de la resurrección no iba a exponer de esa manera a sus hijos. Hubo muchas personas que dieron su vida por Jesús. ¿Habrá valido la pena? Si no hay resurrección, no. Si hay resurrección, dice la palabra de Dios, claro que valió la pena. Dice Hebreos 11, versículo 15: pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos podían haber dicho: es cierto, César es el Señor. Podían decir eso para librar su vida. ¿Qué no es lo más importante en nuestra vida? Bueno, en el verso 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Jesús ha resucitado. Y no solo esto, sino que ha preparado una ciudad para todos aquellos que creen esta verdad. La resurrección de Cristo nos enseña algo que también es muy importante. Podríamos estar nosotros siguiendo a un maestro falso, pero la resurrección hace la diferencia. Hay muchos pensamientos, muchas creencias, muchas religiones, muchos gurús, muchos maestros que se enseñan a ellos como el camino para la felicidad. Romanos capítulo 1, versículo 3 nos enseña algo muy importante. Dice la Biblia acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, cumplía lo que se necesitaba para ser el Mesías, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Por su manera de vivir, nosotros nos damos cuenta que Él era quien decía ser, pero también algo que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo: por la resurrección de entre los muertos. Eso fue lo que validó el mensaje que Él decía. Él decía que iba a resucitar y resucitó. Por eso sabemos que sus enseñanzas son verdaderas. Nosotros no estamos siguiendo a un falso maestro, porque un falso maestro seguiría en la tumba. Un falso maestro no se hubiera levantado de entre los muertos. Un falso maestro hubiera acabado, ¿no? Como decían los judíos, que la enseñanza de Jesús iba a acabar nada más que Él muriera. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Él resucitó. Y después de más de 2000 años, la Biblia se sigue predicando. Las enseñanzas de Jesús se siguen compartiendo por todo el mundo. ¿Podríamos estar siguiendo un falso maestro? Bueno, pues la resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. ¿Sabes quién es? El Hijo de Dios. La muerte no le pudo vencer. En Él estaba la vida, y la vida se manifestó a los hombres. Él era la luz, y las personas amaron más las tinieblas que la luz, y no venían a Él para que sus obras no fueran reprendidas. Pero todo aquel que viene a Él y le sigue, Él les da esa luz, Él les da esa vida, y Él nos da esperanza no solamente para este mundo, sino para la eternidad. La resurrección de Cristo, que Jesús se haya levantado como Dios y haya ascendido a los cielos, eso quitó la presencia de Dios de la tierra, porque antes la presencia de Dios se manifestaba en el templo. Cuando vino Jesús, la presencia de Dios se manifestó a través de Él. Pero si Él se fue a los cielos, la presencia de Dios quizá ya no estará entre nosotros. Bueno, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. Y aquí dice algo que me encanta. Dice:
Así que, exaltado a la diestra de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A mí me encantó cómo cuando en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos peleas, guerras, ahorita estamos leyendo un grupo de amigos y yo la Biblia, ya terminamos el libro de los jueces, terminamos también el libro de Josué. Cuando llegaban a una ciudad, ¿qué era lo que hacían con las cosas de esa ciudad? Bueno, a veces se las ofrecían por completo a Dios, pero a veces ellos las repartían entre los soldados según la indicación que Dios daba. Entonces, una de las cosas que hacía el pueblo de Israel cuando llegaba a conquistar una nación era saquear aquellas cosas que le iban a servir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Las utilizaban algunas cosas para el templo, algunas cosas para sus necesidades básicas, para establecer sus ciudades, pero siempre había despojos que repartir. Bueno, ¿qué fue lo que Jesús, cuando murió y Él venció a través de la resurrección, qué fue lo que le quitó a la muerte? Su poder que tenía sobre las personas. ¿Y qué fue lo que vino a repartirnos a nosotros? No solamente nos vino a dar vida, sino lo que nosotros perdimos en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó en pecado. ¿Sabes qué era? La presencia de Dios, que Dios caminara con nosotros. Lo más hermoso del huerto del Edén no eran las naranjas moradas que están en las caricaturas, ¿no? Con las uvas naranjas fosforescentes. No, era a lo mejor un huerto con frutas como tú y yo lo conocemos, a lo mejor como ir a la Marquesa. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Dios caminaba con los hombres. La Biblia nos enseña en Hechos 2:33 que cuando Él subió a la diestra del Padre, cuando Jesús subió, Él repartió a los hombres lo que se había perdido, y esto era la presencia de Dios, el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Dice Juan 14:26, cuando Jesús hablaba con sus discípulos diciéndoles que era necesario que Él diera su vida y que era necesario que Él subiera con el Padre. Los discípulos estaban quizá tristes porque habían caminado con Jesús. Pero Jesús les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La resurrección de Cristo no ha alejado a Dios. La resurrección de Cristo ha acercado a Dios, porque el Espíritu Santo mora permanentemente en aquellos que creen la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena desperdiciar esta vida buscando las cosas de Dios en vez de disfrutar? Bueno, aquí hay una lucha que pueden tener algunos jóvenes. Es que pues juventud solamente se vive una vez, ¿no? Veo que mis amigos se van de fiesta y se van. Están ahorita en Acapulco y yo aquí en la iglesia. Están en Valle de Bravo y a mí no me dejan. Y a veces son cosas que no entendemos. Hay gente que piensa la religión y seguir a Dios ya es para cuando estemos grandes, ¿no? Y hay gente que piensa, en verdad, cuando ya vaya a morir en el último minuto, ahí sí le voy a entregar mi vida a Cristo. Bueno, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia algo interesante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué hay en el cristiano que hizo renacer Dios a través de la resurrección? Esperanza. No importa por lo que estés pasando. La resurrección nos enseña algo. Vemos a Jesús viviendo una vida justa, siendo injustamente crucificado, pero vemos que después de esa injusticia se revela el poder de Dios sobre su vida, levantándole de entre los muertos.
Nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso que aún es capaz de vencer la muerte. Nuestro problema, lo que nosotros estemos pasando, es pasajero. Después de las tinieblas siempre viene la luz. Después de la muerte para el creyente está la resurrección. No hay final malo para ti. No hay final malo para mí. Nosotros no podemos vivir en depresión. Dice la Biblia que una consecuencia de la resurrección es que el creyente vive en una esperanza viva. Está esperando lo que Dios va a hacer. Y aunque pasemos por tiempos difíciles, sabemos que el poder de Dios nos va a sostener. Aunque pasemos por situaciones adversas, el poder de Dios nos va a fortalecer para atravesar cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible. La Biblia dice que a todos aquellos que tienen esta esperanza, ¿qué crees? Son herederos. A lo mejor tú le estás padeciendo aquí: ay, papá, mamá, no me dejaron ni un terreno, ni un metro allá en el pueblo, en el rancho del abuelo. No te preocupes, estás en Cristo. Dice la Biblia que tienes una herencia incorruptible, que no tiene corrupción, que no se puede desintegrar, que no se puede manchar. Una herencia que es eterna, incontaminada, dice la Biblia, e inmarcesible, reservada. ¿En dónde? ¿En dónde está reservada tu herencia? En los cielos. No debemos de tener miedo de partir la casa. Allá en los cielos está reservada nuestra herencia. En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Wow. Somos guardados por el poder de Dios para llegar a aquellos lugares a través de ¿qué? De la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada a ser manifestada en los tiempos postreros. Entonces, ¿es la fe lo que nos conecta con todo esto? Es la fe, es el creer, el tener la convicción en que la vida de Jesús es real, en que las historias de Jesús son reales, en que las enseñanzas de Jesús son reales, en que su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección es real. Nos hace vivir una vida con esperanza, sabiendo que Dios ha preparado algo muchísimo mejor. Entonces no se pongan tan cómodos, no estamos en casa. Este solamente es un trayecto. Estamos de pasada, ¿ok? Este no es nuestro hogar. Así vivían los santos hombres de Dios. Por eso estaban dispuestos a dar su vida. Cuando los romanos los amenazaban: ay, si tú no niegas a Jesús, te vamos a crucificar, te vamos a azotar, le decían a los seguidores de Cristo, te vamos a echar al Coliseo romano. Ellos decían: tú no me puedes matar porque yo ya tengo la vida que viene de parte de Dios. Y a nadie nos puede arrebatar esa vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Alguien que tiene esta esperanza se nota, ¿sabes? No está como un joven queriéndose acabar el mundo. Ay, hay que disfrutar todo lo que pueda mientras el cuerpo da, ¿no? Están los jóvenes ahorita porque soy joven. Y al rato que esté más grande, no, pues ya me quedan poco tiempo, entonces mejor le voy a aprovechar. Y todos tienen algún pretexto para no hacer lo que Dios quiere. Pero la Biblia dice, ¿quiénes son los que en verdad tienen esta esperanza de la resurrección? 1 Juan 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Por el amor del Padre hacia nosotros. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahorita no nos vemos como realmente somos, sino que se va a manifestar esta nueva naturaleza cuando Él venga y seamos transformados.
Pero la Biblia nos enseña una característica de aquellos que tienen esta esperanza. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza aprovecha este mundo para disfrutar, porque en el cielo ya no va a disfrutar. ¿Dice eso? Fíjate, así a veces es el pensamiento, ¿no? Pues de que se lo coman los gusanos, a que me dé unos besos, mejor me doy unos besos. Dice la Biblia, se purifica a sí mismo como Él es puro. Quien tiene esta esperanza de la resurrección, ¿qué dice la Biblia? Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor. Él resucitó y Él va a volver. La palabra de Dios dice que el Mesías vendría y Él vino. La palabra de Dios dice que Él entregaría su vida por nosotros y Él la entregó. Las Escrituras nos enseñan que Jesús tenía que resucitar y Él resucitó. La palabra de Dios nos dice que el siguiente acontecimiento que va a pasar es que Jesús va a regresar. ¿Y qué crees? Él va a regresar. Entonces nos tenemos que purificar. Tenemos que saber que estaba profetizado que hay un remanente solamente pequeño, se purifica a sí mismo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, los que le estaban esperando, según, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque era contrario a lo que ellos hacían. Ellos vivían una apariencia, pero Jesús buscaba el corazón. Y la palabra de Dios dice acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo: ¿hallará nuestro Señor fe en la tierra? Bueno, sí, va a haber un remanente. La palabra de Dios dice en el Apocalipsis, en el último libro, en el último capítulo, que el Espíritu y la iglesia claman: ven, Señor. Es el anhelo del creyente, la venida de nuestro Rey. Valdrá la pena compartir las buenas noticias de Dios, utilizar nuestra vida para compartir el Evangelio, capacitarnos para compartir el Evangelio. Aquí hay muchos sueños, mucha gente que quizá tienen sus sueños. Yo quiero ser el mejor arquitecto, yo quiero ser el más millonario, yo quiero viajar por el mundo. Todos tenemos distintos sueños. ¿Valdrá la pena sacrificar eso por compartir el Evangelio? Fíjate, el apóstol Pablo pudo haber utilizado sus recursos para ser el más viajador del mundo, ¿no? Hubiera vendido sus tiendas y en vez de estar compartiendo el Evangelio, estar en las islas griegas, estar ahí disfrutando por todo el mundo conocido. Pero no, él utilizó sus recursos para el Evangelio. ¿Valdrá la pena? Bueno, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 15, versículo 1. Algo muy interesante. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Valdrá la pena? El evangelio salva. El evangelio, cuando es predicado, a la carne no le gusta. A la carne le gusta muchas veces complacerse, ¿no? Y disfrutar, y el deleite. El evangelio, ¿qué tiene de deleitoso? Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 2: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creíste en vano. 1 Corintios 15:3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4: que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este mensaje es poderoso, es el mensaje de la iglesia. Esto es el evangelio. Hay muchas personas que quizá están hastiadas del evangelio y quieren algo más. Quieren una iglesia relevante al mundo, que el mundo la voltee a ver. Nunca ha sido el anhelo de Cristo ese, ser relevante al mundo. Quiere Dios que nosotros seamos la iglesia santa que se guarda para Él. Alguna vez me acuerdo que escuché una predicación de Paul Washer, cual hablaba
acerca de que un hombre le deja a su esposa encargada mientras él se va a trabajar. Y en la hacienda, en vez de cuidarla, lo que hacen es utilizarla para atraer personas y atraer ganancias hacia la hacienda. Y decía Paul Washer, imagínense que los trabajadores de esa hacienda que vistan a la esposa como una cualquiera, que la saquen a pasear para atraer personas. ¿Qué es lo que va a hacer el marido cuando llegue y vea lo que hicieron esos trabajadores? Y este hombre decía, tengan cuidado de no hacer con la iglesia cosas para atraer a personas comprometiendo su santidad. Tengan mucho cuidado, porque viene el esposo de la esposa y va a pedir cuentas. La palabra de Dios nos enseña que Jesús resucitó de entre los muertos y que hay esperanza en Él. ¿Valdrá la pena compartir las buenas noticias? ¿No habrá un mensaje más? Bueno, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Se quejaba, querían más cuando estaban en el desierto. Ya el maná no era suficiente, aunque el maná era todo lo que necesitaban para tener vida. Y empezaron a pedir más y más y más. Se les dio más y se hastiaron de lo que ellos pidieron. Tengamos nosotros en mente la importancia que es el evangelio. El apóstol Pablo pudo haber predicado un montón de cosas. Pudo haber predicado cómo convertirte en una persona exitosa, en qué cosas debes de invertir. Pudo haber enfocado su vida en cualquier cosa. Se pudo haber hecho millonario haciendo lo que él quisiera. Tenía facilidad, ¿no?, de palabra. Pero Romanos capítulo 1 verso 16 nos enseña el eje central de lo que él compartía. Dice 1 Corintios 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El evangelio salva. Lo que Jesús hizo en la cruz salva. Lo que celebramos en estas fechas trae salvación. Por eso tenemos que compartirlo. Qué padre, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de juntar a su familia, ver una película acerca de lo que pasó en estas fechas. Pero no solo se queden con la película, hagan una meditación acerca de lo que Jesús hizo por nosotros y demos gracias a Dios. Por último, ¿iremos nosotros al cielo por la resurrección de Cristo? Dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para todos los que toman los discipulados ya saben la respuesta a eso. ¿Todos van a resucitar? Sí. Unos a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. ¿Quiénes van a resucitar a vida? Aquellos que en su vida se dieron cuenta de la necesidad que tenían de un Salvador. En algún momento no se entendió esto. No se entendió que creyendo en un hombre podíamos recibir la vida, hasta que Él venció la muerte. Ahí en tu lugar me gustaría que cerraras tus ojos en algún momento y meditaras en lo siguiente que te voy a compartir. En los tiempos de Jesús murió un hombre. La familia estaba destrozada. Cuando Jesús llegó, le reclamaron: ¿por qué no viniste antes? Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Ellos sabían que Jesús era un hombre distinto. Sabían que él era el Mesías. Jesús sanaba a muchos, pero Jesús no había sanado a este hombre, el cual era su amigo. Jesucristo, dice la palabra de Dios, se apartó y lloró. Versículo más corto de la Biblia, lloró. Y no lloró porque él no supiera qué hacer o porque no supiera qué venía después. Lloró porque sabía que la consecuencia del pecado del hombre es la muerte. Jesús volvió a llamar
a la hermana de este hombre que se llama Lázaro y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó a su hermana: ¿crees esto? Y ella dijo: sí, sí creo. No solamente Jesús resucitó, Jesús es la resurrección. No solamente Jesús tiene vida, Él es la vida. No solamente Jesús tiene amor, Él es amor. No solamente Jesús da esperanza. Él es el que planeó todo esto para que tú llegaras a conocerle. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias porque tu resurrección nos da una esperanza viva. El día de hoy te damos tantas gracias porque sabemos que después de esta vida viene lo verdadero. Sabemos que el hacer lo justo, a pesar de que vivimos en un mundo corrompido, en donde muchas personas dicen el fin justifica los medios, y está lleno de tranzas, está lleno de personas que hacen lo malo y que les va bien en este mundo, mi Señor. Lo que a nosotros nos mantiene firmes en hacer lo correcto es saber que somos peregrinos, que este no es nuestro hogar, que aquí no recibiremos nuestra herencia. Tú te levantaste como primicia para Dios, la primicia más hermosa, la primicia perfecta. Y gracias a ti, Señor, así como el día de hoy celebramos que tú te levantaste de entre los muertos, gracias a ti, gracias a tu sacrificio, gracias a tu perdón, estamos seguros que nosotros también nos levantaremos. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por tu poder. Porque el mismo que Él te levantó de entre los muertos, nos levantará ese día, mi Señor. El día de hoy no solamente celebramos que tenemos un Dios vivo, porque tú no eres Dios de muertos, eres Dios de vivos. Y nosotros, gracias a ti, tenemos vida en Cristo Jesús. Señor, permítenos vivir lo que nos queda en este mundo para ti, mi Señor, porque tú eres digno de toda nuestra adoración, porque tú eres digno de nuestro servicio, eres digno de que vivamos para ti, porque tú te has convertido en el amo y Señor de nuestras vidas. Tú compraste nuestras vidas con tu sangre. Tú nos has perdonado y el día de hoy no solamente nos ofreces perdón por nuestros pecados, sino que también nos das la esperanza de que nos levantaremos de esta vida con una vida eterna, viviendo para ti, Señor. Gracias te damos, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero
porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.